¿Qué tal estáis, amigos y amigas de Noticias? Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuándo estéis viendo este vídeo. Nos volvemos a reunir aquí en este formato digital corto para analizar la actualidad del Fútbol Club Barcelona y, evidentemente, antes de que llegue este partido contra el Paris Saint-Germain de cuartos de final, el Barça tiene unos días libres pues, para estructurar el primer equipo y también, por ende, para que Joan Laporta y Deco pues, puedan aprovechar para empezar a trabajar ya en cuanto a materia de fichajes. Uno de los temas calientes en este próximo mercado de verano va a ser, sin duda, la posición del pivote defensivo. El Barça lleva desde la salida de Sergio Busquets tratando de buscar algún futbolista que encaje en esa posición y que dé un rendimiento similar, porque es evidente que dar un rendimiento igual o parecido al de Busquets es muy complicado. Pero lo cierto es que en el pasado verano, pues al final Xavi se tuvo que acabar conformando con la cuarta opción de la lista, que era el bueno de Oriol Romeu. El de Oidekona no ha terminado de cumplir con las expectativas, de hecho ha sido hasta relevado por Andreas Christensen. Entonces hoy quería analizar un poco la situación del Barça en este sentido, si tiene que acudir al mercado, si tiene que apostar por algún canterano que hay en el filial o en categorías inferiores. Desde mi punto de vista, la realidad es que el Barça, por mucho que pueda tener a Marc Casado, por ejemplo, en el filial, va a querer acudir al mercado de fichajes a buscar un futbolista que refuerce esa posición. Han sonado infinidad de nombres. El que mejor posicionado está en este caso es Joshua Kimmich, el futbolista del Bayern de Múnich. El Barça considera que el futbolista va a apretar, va a collar para poder salir este próximo verano. Las cantidades se estipula que podrían ser cercanas a los 50 millones de euros y en ese acuerdo también estaría por ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con el bueno de Ronald Araujo, que ya sabéis que interesa en este caso al Bayern de Múnich, por lo tanto no se descarta ningún tipo de operación en este caso. Yo personalmente, si fuera de Deco, si fuera el director deportivo del Barça, apostaría principalmente por intentar sacar un perfil de este estilo en la cantera. De hecho, tenemos un perfil muy bien valorado, que es Marc Bernal. Es cierto que es muy joven, que todavía está pues, dando sus primeros pasos, en este caso en el Barça Athletic, pero para mí es el relevo perfecto para Sergio Busquets. Evidentemente, el perfecto es Rodri, pero el Barça, evidentemente, aparte de que tiene contrato con el Manchester City, no puede afrontar un fichaje de este estilo. Así que para mí, el Barça tendría que apostar, pues, en primer lugar, por darle un poco más de minutos a Marc Casado, porque quizás es un futbolista que puede funcionar muy bien. Y luego también me gustaría tirar un poco de imaginación y probar un experimento, que sería poner a Pau Cubarsí de pivote defensivo, como en su día ya se probó con Eric García. Pero la realidad es que Pau Cubarsí, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es un futbolista muy fiable, con una gran visión de juego. También es capaz de infiltrarse entre centrales, por supuesto, porque lo es para dar salida de balón, por lo que para mí sería el futbolista ideal a tener en esa posición y a probarlo. ¿Por qué no? Evidentemente, si luego todos estos pasos, Marc Gasol no te funciona, tampoco te funciona en este caso, como decía, Pau Cubarsí, pues la última opción siempre debe ser acudir al mercado y fichar, eso sí, un futbolista que no sea una medianía. Si realmente queremos fichar un pivote que sea de élite mundial y, por supuesto, que todos esos ingresos, todas esas opciones económicas vayan depositadas en un futbolista que realmente sea diferencial.